Ok, vamos entonces, block one, el de la gramática. Y si la semana pasada, fue la semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo, hablábamos del present simple, hoy nos vamos a referir al hermano, que es el present continuous, que si habéis pasado por aquí o ya tenéis cierta idea de inglés, pues es algo que también se ve ya. Present continuous, so let's see. Bueno, directamente nos aparecen aquí una serie de archivos. Es muy simple, lo que es la explicación y tal, y lo que encontráis aquí, porque realmente no necesitamos mucho. Mirad, el presente continuo. Vamos a empezar por la forma, y es que vamos a jugar siempre con los tiempos, con la forma y el significado. El significado especialmente cuando haya ejercicios en los que se comparan al menos dos tiempos. Por ejemplo, hoy vamos a ver cuando presentemos el present continuous, la diferencia entre presente simple y presente continuo. Ejercicios en los que yo puedo utilizar uno u otro. Luego en su momento veremos el pasado simple y el pasado simple estará en contraste con el present perfect y así. Es decir, el significado del tiempo tiene importancia, hay que tenerlo en cuenta cuando tengamos ejercicios en los que se mezclan varios tiempos. Al principio dos y conforme avance el curso, los que sea. Pero primero empezamos por la forma. Mira, la base de todo esto es, o la base para hacer el verbo, el present continuous, es combinar el verbo to be y un verbo con significado terminado en ing, en ing. Voy a conectar la pizarra digital para que veamos eso. Insisto, verbo to be seguido de un verbo o junto con un verbo con un significado concreto que esa forma verbal termina en ing, ing. El principal error que se comete con este tiempo, siempre lo cuento cuando se estudia, que es to be, el ing y demás. El ing siempre lo pongo, pero no sé por qué se me olvida, a muchos compañeros estudiantes, se les olvida la forma del verbo to be. Así que con eso es con lo que hay que tener cuidado. Una forma de intentar evitar ese error, intentar evitar ese olvido del verbo to be, es pensar en la traducción al castellano. Ese present continuous, ese to be más un verbo en ing es en castellano lo que decimos estar haciendo algo. ¿Ok? Recordad lo que estaba comentando. Vamos a verlo ya. Present continuous. La forma general es el verbo to be, are, is, en afirmativa, en negativa, en pregunta, más un verbo terminado en ing. For example, Julia isn't driving to work now. Julia isn't driving to work. Julia no está conduciendo al trabajo o no va al trabajo en coche, diríamos de forma más natural en español. Ahora, ¿veis? To be y el verbo con ing. En castellano, estar conduciendo o está conduciendo. Es decir, que si a mí me queda claro que en castellano, en español son dos formas verbales, en inglés también tienen que ser dos formas verbales. Conduciendo, driving, no está, isn't. Así que cuando haya que utilizar, en la forma que haya que utilizar el present continuous, cuando tengáis que escribir el present continuous, pensad siempre que son dos palabras, porque el correspondiente en castellano, en español, son también dos palabras. Estar conduciendo, estar haciendo lo que sea. Insisto, el error habitual, que yo todavía después de tanto tiempo no he logrado saber por qué, es que se omite, quitáis
el verbo to be. Y esta de repente alguien puede escribir Julia driving to work. Te lo dan por malo ya. Porque, insisto, el present continuous son dos, no uno solo. Dos formas verbales. To be y el ing. ¿Vale? Luego, volviendo al- a los apuntes y tal, afirmación, negación e interrogación, pues sería um, el orden y demás, pues como hemos venido viendo. La afirmativa y la negativa, la frase, como veis ahí, es sujeto, por ese orden, ¿no? Sujeto, verbo, complemento, ¿no? Subject, verb to be, el gerundio y el resto de información. Affirmative, negative. Ya hemos dicho varias veces, lo conectamos con el writing, que frases que tengan esta estructura, subject, verb and complement, sujeto, verbo y complemento, son las que tenéis que tener claras, las que tenéis que escribir a la hora de hacer un texto. Esa es la base para escribir un texto. Es decir, porque en un texto normalmente las frases que tenéis que escribir o son afirmativas o negativas, por eso tienen que seguir ese orden. Y en cuanto a la pregunta, se produce ese cambio que ya hemos comentado otras veces. Primero va am, is o are, luego el sujeto, el verbo con ing y lo que quede. Y si hay una question word, what, when, why, tal, pues se coloca al principio. Mirad, aparte de los ejemplos que tengáis ahí, ah, vamos a poner bueno, ese sería el negativo. Julia isn't driving to work now. Sujeto, to be ing y los complementos. Si me pidieran que lo hiciera en afirmativa, pues yo diría Julia is driving to work now. Y si me piden que lo hiciera en pregunta, el cambio del verbo to be, is Julia driving to work now? El to be primero, eh, luego el sujeto y luego ing. Imaginaos si transformamos un poco esta frase y le coloco una question word. Entonces yo diría, where is Julia driving? ¿Hacia dónde está conduciendo Julia? Entonces la question word primero y el resto como el anterior. Is, sujeto, verbo con ing. ¿Vale? Entonces, prestad atención a eso, ¿vale? Llamo la atención un poco sobre esto, esta forma del present continuous. Porque, insisto, a veces hay errores. Y el error principal es olvidar el verbo to be. ¿Vale? Así que, be careful with the affirmative, con la afirmativa, la negativa y la pregunta. ¿Ok? Great. Bueno, aquí, algunos ejemplos más. Fijaos, he's studying now, I'm reading a book, etcétera, etcétera. Vamos un momento a pasar abajo antes de volver a eso. Me voy a la ficha siguiente. Formación del gerundio. Mirad, hemos dicho, el present continuous es el verbo to be, is, are, en la forma que sea, y un verbo con un significado al que se le añade la terminación, el sufijo ing. ¿Vale? Y eso siempre, negativa, afirmativa o pregunta, da igual el tipo de frase que sea. Esa forma del present continuous, el verbo con ing, siempre permanece igual. La mayoría de verbos lo único que hacen es añadir el ing. Por ejemplo, study, studied, el ing. Play, play, el ing. Pero como siempre ocurre en inglés, no todos son así. Hay formas especiales o reglas ortográficas. Bueno, una de esas reglas se aplica a verbos como put, es decir, verbos que al pronunciarlos se pronuncian con una sola sílaba, put, stop, put, y que terminan las tres últimas letras, si tienen más de tres, son una consonante, una vocal y una consonante. Si se cumplen esas dos reglas o esas dos condiciones, monosílabo, consonante, vocal, consonante, las tres últimas letras,
La consonante final se dobla. Put, putting. Al añadir ing doblamos esa consonante final. Monosílabo, consonante, vocal, consonante. ¿Algún otro ejemplo más? A ver, another example. El verbo stop. Lo de una sílaba, insisto, es en la pronunciación, no en cómo se escribe. Stop es una sola. Pues igual, al añadir ing, doblaría, porque aparte de ser monosílabo, termina las tres últimas letras, consonante, vocal, consonante. Doblo esa consonante. O el otro que hemos dicho, cut, igual, cutting. ¿Vale? Monosílabo, consonante, vocal, consonante, doblamos esa consonante al añadir ing. Esto solo ocurre con esos verbos de una sílaba y que terminen, las tres últimas letras son consonante, vocal, consonante. Ok. Otra regla. Bueno, me salto esta de trouble, troubling. eh, la comento. Bueno, hay verbos que el acento va en inglés en la última sílaba. En inglés no hay muchas palabras agudas, no hay muchas palabras en las que el acento recaiga en la última sílaba. Pues bien, cuando hay verbos que cumplen este patrón, es decir, verbos en el que, lógicamente, de más de una sílaba, mínimo dos, eh, que el acento, la sílaba tónica sea la última, si es así, y las tres últimas letras son consonante, vocal, consonante, doblan la consonante. Pero ¿por qué digo que? Porque permite el inglés que pongas esa doble consonante o que mantengas una sola. Entonces, como puede ser un poco complicado reconocer ese tipo de verbos, porque para reconocerlo hay que conocer bien la pronunciación, insisto, y saber que el acento, la tilde, iría, ¿no?, en la segunda sílaba, nos olvidamos, os olvidáis, ya digo, un poco por lo práctico, y directamente si aparece un verbo como travel, que no es travel, sino travel, something like that, en la que, insisto, el acento en la sílaba tónica sería la segunda, que termina en consonante, vocal, consonante, doblaría esa consonante final. Recomendación. Como vuelvo a decir, es complicado eso, a no ser que prestemos siempre mucha atención, busquemos la pronunciación. No es necesario, no es algo obligatorio que en este tipo de verbos se doble la consonante. Puedo mantenerla una sola y no hay problema. El siguiente sí, sí hay que tenerlo en cuenta. Que son aquellos verbos que write por escrito terminan en la letra E, no en el sonido, porque la mayoría de las veces esa E no se pronuncia. Pero si termina en la letra E, se quita la E y se añade ING. Come, que no se pronuncia la E, coming, o algunos más, ¿no? Porque hay verbos comunes. Dance, dancing, ¿ok? O tomar un baño. Bathe, bathe. Si el verbo termina en una E, al añadir ing se elimina esa E. ¿Ok? Bueno, aquí habla de algunas excepciones, como es el verbo to be, que ya veremos que ese verbo to be se utiliza en ing en ciertos tiempos, o el verbo ir en canoa, canoe, que es canoeing. Es decir, ni en be con ing, ni en ese verbo canoe con ing se quita la E. ¿Vale? Bueno, pues esto de kidnapping es igual, es la misma regla que el be, la B y la D, verbos que de más de una sílaba que termina en, en consonante, vocal, consonante y la que la tilde recae en la última. Y finalmente, un caso especial, porque lo más común, o sea, las reglas que más veces vais a utilizar es o añadir solo ing o doblar la consonante final en un monosílabo o quitarla. Esas son las tres más comunes. El resto son un poquito más raras, como por ejemplo esta última. Si el verbo, normalmente monosílabo, termina en IE, en IE, ese IE se transforma en una Y y añadimos el ING, o verbos así, ¿vale? Pero lo sabes. Por ejemplo, lie, mentir, lying. La IE se transforma en Y y en ING.
O uno que es quizá un poquito más común, que es die, que es morir. Bueno, pues el ing sería die. Esa IE se transforma en I. ¿Ok? Estas son las reglas de, como digo, ing. Let's see. Eh, bueno, vamos a ver ahora sí los significados y luego completamos. Vuelvo a insistir, los significados, lógicamente lo estudiamos ahora, los vamos a ver en los ejercicios, pero sobre todo tendré que tenerlos en cuenta cuando haya ejercicios en el que el present continuous se compara, se contrasta con otros tiempos. Y entonces el ejercicio te dirá, utiliza present simple o present continuous, ¿vale? Que eso también lo vamos a ver ahora. Bueno, el significado general, el principal en el que los demás, digamos, los demás significados se relacionan de alguna manera u otra, es que, como dice ahí, el present continuous se refiere a acciones que están ocurriendo ahora, que están en progreso en el mismo momento en el que se dice o se escribe la frase. De hecho, eso viene reforzado porque en la frase se incluirá es habitual con el present continuous que se incluya una expresión de tiempo que apunta a que esa acción está ocurriendo ahora. Expresiones de tiempo como now, ahora, at the moment, en este momento, ¿ok? O right now, ahora mismo. He's studying now. Él está estudiando ahora. Y cuando yo digo, escribo eso, la persona a la que me refiero, pues está ahí, estudiando. Ese es el main meaning, el significado principal. Acciones que ocurren en el momento en el que se escribe o se dice la frase, ¿vale? Están en progreso. Eh, Hay veces en el que yo utilizo el present continuous, no exactamente para decir algo que ocurre en el mismo momento en el que yo hago la frase, sino dentro de un periodo de tiempo limitado, no muy lejos del presente, pero que está como acotado. Ese ejemplo no me gusta que tenéis. Por ejemplo, yo puedo decir, this year, Susan is going to the gym. La traducción en español, bueno, veis que no me refiero mucho a las traducciones porque a veces más que ayudarnos nos pueden equivocar. Pero vendría a ser algo así, como este año Susan va al gimnasio o está yendo al gimnasio. Aquí es un present continuous, to be con ing, pero no habla de que en ese mismo momento en el que yo hago la frase, Susan esté en el gimnasio o esté yendo al gimnasio, sino que en ese periodo de tiempo limitado que es este año, que empieza en enero y termina en diciembre, Susan está yendo al gimnasio. De repente al año siguiente ya deja de ir, ¿vale? Bueno, pues este tipo de acciones también se utilizan con present continuous. Acciones, insisto, que ocurren, que están en progreso dentro de un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo siempre viene especificado en la frase. Este año, this year. La próxima semana, next week. Hoy, today. ¿Vale? Ese periodo limitado se especifica en la frase. E insisto, esa acción no tiene por qué estar ocurriendo ahora mismo, sino que ocurrirá, será continua, estará en progreso dentro de ese periodo de tiempo. Ok, más usos. Otro uso muy común es el que llamamos de future arrangements o planes futuros. Resulta que a veces el present continuous se utiliza para hablar del futuro y para referirnos a acontecimientos sociales, es decir, si tienes una cita, si hay una cena, si tienes una reunión, etcétera. Si es ese tipo, digamos, de hechos sociales, se utiliza el present continuous para referirse a esa acción futura. E igualmente, para tú saber y distinguir claramente que tiene un uso futuro, habrá una expresión de tiempo que te indique que esa acción ocurrirá en un futuro muy próximo, muy cercano. Pero la idea es, insisto, dentro de ese ámbito de eventos sociales, de hechos sociales, cena, quedadas con amigos, visitas a personas cercanas y tal, present continuous
uso futuro. Por ejemplo, cuando dicen, We are meeting Paul tonight. Yo puedo decir, esta noche nos vamos a quedar o hemos quedado con Paul. Quiere decir que en ese futuro cercano, que es tonight, nos vamos a ver con él. Y no solo eso, sino que seguramente ya tenemos dónde nos vamos a ver, hay una hora fijada, porque esos future arrangements, esos planes futuros, aquí iba a decir, future arrangements, esos planes futuros, además, como digo, de hablarnos de algo que va a ocurrir en el futuro, es un plan, está organizado. Y cuando utilizo ese present continuous, quiere decir que no hay nada al azar, todo está ya preparado, aun cuando no se especifique nada en la frase. Por eso, si yo digo, por ejemplo, next summer, Julia and his family, and perdón, her family, are flying to Hawaii, ¿ok? Quiere decir no solo que en el plazo del futuro, que es el próximo verano, van a volar a Hawái, sino que ya lo tienen todo organizado. Él tiene los billetes de avión, tienen el hotel, posiblemente tengan también lo que van a hacer. Esa es la idea de los planes futuros, esos future arrangements expresados con present continuous. Y siempre en la frase, cuando tengan este significado, aparecerá una expresión de tiempo que apunte al futuro. Bueno, estos son como los tres significados más usuales, los que más veces nos van a aparecer, ¿no? Que ocurre ahora mismo, que está ocurriendo dentro de un periodo de tiempo limitado o que hablamos de un plan futuro. Pero hay alguno más. Por ejemplo, cuando yo me quejo de algo, de un hábito, un comportamiento que se repite mucho. He's always leaving the room in a mess. Pues deja la habitación hecho una zorra. Cuando yo me quejo de un hábito, insisto, que es repetido y sobre todo un hábito negativo, un comportamiento negativo, es habitual presentarlo con el ing, con el present continuous. Y no solo con el present continuous, sino que también es habitual con este uso el que empleemos always, que es una pérdida de frecuencia, es decir, que va solo con present simple, pero, insisto, cuando yo utilizo el present continuous para quejarme de un vicio, de un comportamiento negativo que se repite, puedo utilizar, aun cuando sea el present continuous, always. He's always leaving the room in a mess. De manera que ese always es como reinforce, ¿no? Le da más fuerza a esa queja, ¿no? O yo puedo decir, my neighbors, okay, mis vecinos, are always playing loud music. Porque mi vecino siempre pone la música muy alta. Y como es una queja sobre un comportamiento habitual y repetido, lo pongo en ing y es un comportamiento negativo. Eso es muy importante, ¿eh? Es decir, el present continuous lo puedo utilizar para este tipo, insisto, de comportamiento o actitudes repetidas, habituales, pero cuando son negativas. ¿Ok? Y para reforzarlo, always entre el verbo to be y el verbo con ing. So, my neighbors are always playing loud music. Es como que te estás quejando ya, pero joder, está ya harto. Sí, ¿cuál sería el más? Depende de lo que tengas, sobre lo que tengas que escribir, ¿no? Porque imagínate que te dicen, imagínate que estás de viaje, escribe dos párrafos pequeños en los que digas qué estás haciendo. Entonces sería presente continuo de lo que está pasando ahora. O escribe cuáles son tus planes futuros para el próximo verano. Y entonces sería presente continuo, pero la idea sería, el significado sería el futuro, ¿vale? Es decir, dependiendo del texto, dependiendo de lo que te pidan a la hora de escribir, el significado, el sentido del present continuous será diferente.
La forma es siempre la misma, to be con ing, pero el significado será diferente. Mm. Normalmente, en ese caso, en el caso de que en el texto, en el ejercicio del texto, quisiera que utilizara y específicamente el present continuous, de alguna manera lo harán saber, bien a través del enunciado, bien a través de alguna nota, bien que te diga, sigue estos pasos, ¿no? Lo dejarían más o menos claro. Ok. Y como ahora después, cuando ya terminemos esto y hagamos un ejercicio para practicar el present continuous y que vamos a ver la diferencia entre el presente simple y continuo, recordaremos, aunque ya lo decimos aquí también, mira, hay una serie de verbos en inglés que por su significado no pueden utilizarse en presente continuo. En inglés, por eso hay que evitar la traducción, ¿eh? Unos grupos de verbos que insisto que en inglés, por su significado, por cómo se les considera, no pueden expresarse en presente continuo, básicamente porque no hablan de una acción de la que yo pueda expresar como que está ocurriendo. Mirad, tenéis por un lado todos aquellos verbos que hablen de los sentidos, como hear, see, smell, taste, feel. Bueno, pues esos verbos, estos cinco verbos, ¿no? Que son los más usuales, no se pueden utilizar en presente continuo. Yo no puedo decir I'm seeing o she's smelling o the soup is tasting, porque se refieren como a sentido, no son exactamente acciones, ¿no? Sino que es percibir o captar. En cambio, watch, listen, look, observar, escuchar y mirar, sí que se pueden utilizar en presente continuo. O sea que, como veis, como no es tan raro ver en inglés, hay ciertas excepciones. Insisto, yo no puedo decir I am smelling food, estoy oliendo a la comida, pero sí puedo decir I'm watching a film, estoy viendo una película. ¿Ok? Por lo tanto, de los sentidos, específicamente verbos que son hear, see, smell, taste, feel, es decir, oír, ver, oler, saborear, sentir, no se pueden utilizar en continuo. Pero otros verbos que sí que también se refieren a sentidos, como watch, observar, mirar con atención, listen to, escuchar, o look at, que es mirar concretamente a algo, sí que se pueden utilizar en presente continuo, ¿vale? Y aquí estos sí son un poco más claros, los llamados stative verbs, verbos de estado, verbos que, insisto, no nos dan o no expresan una acción, sino una situación, un estado. Care, preocuparse, ¿no? Forgive, perdonar. Los que se refieren a gustar o preferir o no gustar, como like, como love, que es encantar, como hate, que es odiar, refuse, rechazar, want, querer, querer, wish, desear, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues todos aquellos que se refieran, como digo, a un estado, que realmente no es una acción, no se pueden utilizar en present continuous. Present continuous solamente verbos que indiquen acciones que pueden estar en progreso, que pueden estar ocurriendo. Por ejemplo, belong, que significa pertenecer a. Pues yo no puedo decir Mary is belonging to a political party. Yo no puedo decir Mary está perteneciendo a un partido político. Mary belongs en presente simple, pero no se puede utilizar en continuo porque, insisto, expresa un estado y los estados son situaciones, no son acciones. ¿Vale? Y nada, bueno, si lo hemos visto, la formación del gerundio, y luego al final ya del todo, pues hay un poquito más sobre este tipo de verbos que se pueden utilizar o no en continuo. Para rizar un poquito más el rizo, vamos a tener una serie de verbos. Bueno, ahí tenéis un cuadro en la ficha número 3 en la tercera hoja, con más verbos de estado. Los verbos que tenéis ahí dentro de ese rectángulo o de ese cuadro no se pueden utilizar en presente continuo, ¿vale? Aparecen un poco los que aparecían arriba y algunos más.
Pero resulta que tenemos verbos que con la misma forma, la misma palabra, puede tener dos significados diferentes. Y con un significado se utiliza en ing, es decir, en presente continuo, y con otro. Por ejemplo, el más común, que es think. Cuando think significa pensar, opinar, perdón, pensar, vamos a dejarlo ahí, se puede utilizar en presente continuo. ¿Por qué? Porque pensar es una acción. What are you thinking? ¿En qué estás pensando? ¿Ok? Uh, I'm thinking about buying a house. Estoy pensando en comprar una casa. Por lo tanto, si think se traduce, y eso no lo dice bien el contexto, la frase en la que va, por pensar, insisto que es una actividad, mental, pero una actividad, podría ir en presente continuo. En cambio, si es expresar una opinión, una creencia, en ese caso no se puede poner en present continuous. I think he's wrong. Yo creo que está equivocado. She thinks her husband is cheating her. Ella piensa o cree que su marido la engaña. ¿Vale? Think, entonces, según el significado, eh, continuo o no. Igual pasa con have. Si have, el verbo have, va seguido de una palabra y junto con esa otra palabra forman o expresan una acción, no de acciones habituales. Ducharse, have a shower. Desayunar, have breakfast. ¿Ok? Divertirse, have fun. Pues indica una acción, si ese have, insisto, como dice cuando es experimentar o vivir algo, etcétera, puede ir en presente continuo, porque es una acción. She's having a shower just now. Ahora mismo se está duchando. My father is making breakfast. Mi padre está preparando el desayuno. Having, sorry, no. My father is having breakfast. Mi padre está desayunando. Entonces, have, normalmente en combinación, como digo, con otra palabra, ese have, esa palabra forman un verbo, una acción que normalmente hablan de acciones habituales. En cambio, cuando el verbo have tiene su significado original, que es tener algo, poseer algo, pues no puede ir nunca jamás en present continuous. She has got several friends living in Madrid. Él tiene varios amigos que viven en Madrid. El significado de tener, como digo, no es una acción, es un estado, una situación. Y por último, de estos dos verbos que depende del significado, unas veces continuo se puede poner y otras no, es el verbo sí. Cuando sí, que es un verbo de sentido, lo hemos dicho antes, pero cuando hay situaciones, hay acciones, perdón, hay frases, oraciones en las que sí significa quedar con alguien, verse con alguien, reunirse con alguien. En ese caso, yo puedo utilizar sí en presente continuo. I'm seeing a friend tomorrow evening. Fijaos, este es ese uso de futuro. Mañana has quedado con un amigo, ¿no? Entonces ese I'm seeing, lo traduciríamos en castellano para que suene natural. He quedado con un amigo, voy a ver a un amigo. Y entonces sí puede ir en ing, en presente continuo, porque es una acción. En cambio, cuando sí específicamente se refiere al sentido de ver, entonces no se puede poner en presente continuo. I see. A veces se puede poner, como dice ahí, con can, el verbo poder. I can see very well, es habitual. O I see very well, ¿ok? Pero no puede ir en present continuous. That's right. Bueno, como eso, pues hay mucha información y demás. Así que lo mejor es, teniendo eso como base, vamos a practicarlo, ¿vale? Una Y a través pregunta, de esos ejercicios y demás, cómo pues vais a ir viendo un poco cómo se concreta todo una esto. pregunta, Dime, Javier. Rubén. En el donde se puede poner el sí, que pone ahí, sí, I feel and tomorrow evening, Sí. el presente continuo de sí se podría omitir. Poner En- I sí Así, como pero quedaría raro, Rubén, porque si tú dices, I see a friend tomorrow evening, sí, queda un poco raro porque lo que le estás diciendo a la otra persona es que mañana por la tarde
veo, o sea, pero veo literalmente que de repente pasa a mi lado, lo veo que está en su casa y lo veo. Es decir, Ajá. no sería un sentido diferente y quedaría un poco raro en esa frase. Ah, vale, 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 vale. Porque literalmente lo que significaría, si lo pones en presente simple, es que lo ves. Sí, no que lo reúnes o te Ah, quedas, sino vale, que lo no es ves. que. Claro, claro, claro. Vale, vale, ¿Vale? ya lo he entendido. Ok. Cuando es te Gracias. quedas con alguien, entonces sí, con el present continuous. Ahora sí lo he Ok. entendido. Bueno, ay, no, perdón. Vamos entonces a volver a la sección esta que estábamos, del present continuous. Y veis que hay el archivo de ejercicio, que es el que vamos a descargar para hacer ahora alguno. Ya está. Y el otro como siempre que tenemos estos ejercicios, el solucionario, ¿vale? Porque como aquí hacemos unos cuantos y tal, pero luego quedan sin hacer, pues lo tenéis ahí para practicar. Entonces hemos dicho, pues, este de aquí, ¿vale? Bueno, realmente en este ejercicio, porque vamos a hacer uno solo ahora mismo de esto, porque realmente es para practicar la forma, para practicar sobre todo lo de to be con ing, ¿vale? Bueno, veis que hay pues, de todo tipo, ¿no? Hay diversos ejercicios. El que vamos a hacer es justo el segundo, el que dice, completa, lo vamos a poner un poquito más grande para que lo veamos aquí bien, completa las frases usando uno de estos verbos. Eh, Hay que practicar, em, quiero recordar, todos en afirmativa. Y el ejercicio además tiene un poco la complicación añadida que tú tienes que leer la frase y decidir de entre los verbos que están arriba cuál es el que le viene bien. Cuando ya lo tienes decidido, colocáis en la forma correspondiente, la forma correcta de present continuous, el verbo en la frase. Por ejemplo, please be quiet, por favor, silencio, ¿no? Y de los de arriba, que le venía bien era work, porque está diciendo, estáos quietos, callados, porque estoy trabajando. Work es el correcto, es afirmativa, pues yo digo I'm working or I am working. To be con ing. Este primer ejercicio y todos los de esta primera ficha, lo fundamental es la forma, practicar la forma. To be con ing, to be con ing, siempre. Bueno, los verbos que quedan, build, cook, go, have, stand, stay and swim, deberíamos conocerlos. Pero puede ser, como ya comentaba la semana pasada, que hay alguno que no. Hay algunos de esos verbos en los que, para comentar, ¿no? Para decirlo, que no sepamos exactamente el significado. Puede haber. Yo creo que no. ¿No? No. Ok. Si luego durante la corrección, pues veis que, pues mira, este que creía que era una cosa significa otra o tal, y decimos su significado, apuntadlo, ya digo. Hay como una especie de vocabulario que tenéis que construir cada uno de vosotros, en el caso de que lo necesitéis, donde incluyáis palabras que se supone que debemos conocer porque tienen cierto nivel básico y que de repente pues no conocemos, ¿vale? Ese vocabulario personal lo construís vosotros, ¿vale? Bueno, pues vamos a ello y en un momento estamos corrigiendo. Bueno, vamos a la corrección del ejercicio y digo, vamos a ir utilizando la pizarra, ¿ok? Ya para dar, no la frase, sino lo que se va a escribir, lógicamente, es la forma del present continuous. Bueno, number two dice, Where's John? ¿Ok? Es una conversación. Dice, He's in the kitchen. Por lo tanto, la respuesta o la frase se completaría con He is cooking. ¿Ok? He is cooking. Fijaros en la corrección del ejercicio si habéis cometido este error de olvidar el to be y cuántas veces. Pueden ser cero o puede ser una. He's cooking. Okay? That's right. That is the first one. Now, la segunda frase dice, You on my food. Oh, I'm sorry. ¿Qué verbo habéis utilizado aquí? A lo mejor por descarte, por eliminación, porque de entrada a lo mejor como que es un poco raro, ¿no? ¿Qué verbo habéis utilizado aquí? That's right.
Y de los que hay arriba, ¿cuál es el que mejor le viene para ese sentido? Stand, that's right. Stand originalmente significa estar de pie o permanecer de pie. Y es el que le viene bien aquí, efectivamente, como está diciendo Javier, tú estás encima de mi pie, no me estás pisando. That's right. Por lo tanto, quedaría you. Vamos a ponerlo aquí en forma contraída, aunque da igual, ¿vale? Ya sabéis que el verbo to be en forma completa contraída es lo mismo. You are standing on my foot, ¿vale? You're standing. Cuando se habla de exposiciones o tal, o ferias aquí ferias comerciales aquí en España, dice, estamos, y se anuncia una empresa, estamos en el stand número 25. Ese es stand, es este de aquí, porque se supone que es algo que permanece de pie, vertical. Ok. Number three, perdón, number four. Look. Mirad, esta frase ya adelanto un poco lo que vamos a ver ahora a continuación. Estas frases en donde hay estas expresiones de advertencia, warning, como mira, look, cuidado, be careful, o watch out. Si las frases contienen unas expresiones, tienen que ir en presente continuo, porque se supone que tú estás advirtiendo a alguien de algo que va a pasar o está pasando en ese momento. So look, somebody, that's right, okay? Let me check, sorry. Somebody is swimming in the river, okay? Y cuidado, swimming con doble M, okay? Porque es una sola sílaba, consonante, vocal, consonante, dobla la consonante final. Somebody is swimming in the river, en el río. Number five, we're on holiday. We are staying at Central Hotel, ¿no? Stay es permanecer o quedarse. Y es el verbo que se utiliza también cuando hablamos de quedarse en un hotel, quedarse en una pensión, quedarse en un Airbnb. Por lo tanto, sería we are staying in Central Hotel. Cuidado con los verbos que terminan en Y. Da igual si es consonante más Y o da igual si es vocal más Y. En el ING, cuando añado el ING, los verbos que terminan en Y son verbos normales, no tienen ningún cambio ni hay ninguna regla, ¿vale? Porque a ver, un error que he visto muchas veces es que tenemos el verbo play, lo ponen en presente continuo y ponen como forma en ing algo así, playing. No. Los verbos que terminan en Y añaden directamente el ing, no hay ningún cambio. Where's Anne? ¿Dónde está Ana? Se está duchando, ¿no? Por lo tanto, diríamos, she is having shower. En este caso, to have a shower, que es tomar una ducha, se puede poner en presente continuo. Y como have termina en la letra E, desaparece esa letra y le pongo ing. She's having a shower. Okay. Seven, a new theater in the city center at the moment. Okay. They are, that's right. Okay, yeah. Sorry. Me había yo equivocado. That's right. Building, que es construir, ¿no? Efectivamente. So, they are building, okay. They are building a new theater in the center of town. They are building. Y el último que nos queda, dice, me voy. Hasta luego. Dice, I'm going. Goodbye or, okay, let me check. I'm going now, goodbye. Okay, la otra era, they are building a new theater in the city center at the moment, en este momento. Okay, hemos tenido, de los que habéis hecho algún error, de esos que digo.
No. En el segundo yo lo había cambiado. El segundo Ah, ok. por el primero. No, el segundo por el tercero lo había cambiado. Ok, pero Me había lo equivocado yo, no sé por qué. Es que he leído foot en vez de foot. Había Ah, leído ok. comida en vez de pie, Vale, te por entiendo, leerlo para rápido. cookie. Vale, pero a ninguno se os ha olvidado el to be, ¿no? Que es lo No, importante. no, no, no. That's right, esa es la base. Bueno, ya digo, tenéis más ejercicios para practicar si queréis, ya tranquilamente. Esto es para practicar la negativa, aquí crear frases, aquí para preguntar la interrogativa, ¿no? Con ese cambio, recordad, la interrogativa, el to be pasa al principio, luego el sujeto y luego el verbo con ing. Y si os fijáis, no hemos comentado nada acerca de las respuestas cortas, cuando la frase no lleva question word. Y no hemos comentado nada por la razón de que esas respuestas cortas del present continuous son las mismas del verbo to be. Are you watching TV? No, I'm not. Are you wearing a watch? Yes, I am. Y así. Es decir, esas respuestas cortas para el present continuous son las mismas que para el verbo to be. ¿Una pregunta? ¿Questions? No. No. Bueno, vamos a parar aquí esta parte.